Buenas noches. ¿Puede ocurrir alguna de las catástrofes que nos anuncian cada tanto? Desde 2007 hasta hoy han habido 6 corridas cambiarias con el dólar, por supuesto, y cada vez que sucede se nos hace un nudo en la garganta retrotrayéndonos a los días en que el país se incendiaba por una corrida cambiaria. Hay un momento que nos estruja ahí el corazón también. La semana pasada el dólar ilegal pegó un salto abrupto llegando hasta los 8 pesos con 75. Y como el Estado no puede intervenir en el mercado, ese mercado ilegal, los comentarios llovieron señalando que la culpa la tenía el llamado cepo al dólar, el atraso cambiario o la terquedad del gobierno que se resiste a asumir la realidad y cambiar sus políticas. Bueno, para colmo, un ex ministro de Economía del gobierno de Néstor Kirchner dijo que el gobierno administra un rodrigazo a plazos y otra vez se nos estruja el corazón recordando aquello en el gobierno de Isabel Perón. Estoy hablando, por supuesto, de Roberto Lavagna y me pregunto, si la economía sigue su rumbo, ¿no es cierto?, y no hay tal rodrigazo, ¿qué hay que hacer con una persona que es un dirigente de referencia para muchos y que anuncia catástrofes alegremente? Y lo digo porque ya es una especialidad de varios políticos y también de economistas con fama de serios anunciar catástrofes. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, a Miguel Ángel Broda, que a principios de 2002 dijo que el dólar llegaría a 20 pesos? Y tenemos ejemplos a montones. Bueno, dejemos tranquilos ensayar sus maldades a los asustadores profesionales y preguntémonos cuán preocupante debe ser en realidad esta escalada del dólar blue. ¿Cuáles son las verdaderas razones de este alza? ¿Cuánto puede afectar eso a la economía real? ¿Cómo se detiene la escalada? Y para eso hemos invitado al diputado Juan Carlos Junio para que nos ayude a desentrañarlo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Les decimos también que además de diputado, Juan Carlos Junio es director del Centro para la Cooperación. Bueno, ¿cuánto hay que preocuparse por la escalada del dólar blue? El dólar, vos dijiste ilegal. Ilegal, sí. Sí. Dólar blue, blue es parece ilegal, una palabra agradable. Y es marginal, sí. Precisamente creo que se le trata de dar ese sentido agradable cuando en realidad vulgarmente es un dólar ilegal y además es marginal, que creo que es una de las primeras cuestiones que hay que comentar sobre el tema. Pero para no eludir tu interrogante clave, yo creo que tiene mucho menos importancia el dólar ilegal de lo que le dan los grandes medios de comunicación, que por supuesto no lo hacen en forma ingenua, sino para realimentar una situación de estrujamiento del corazón, como decías vos, tratando de remitirnos a otros momentos de nuestra historia donde efectivamente las devaluaciones generaron graves problemas para las grandes mayorías de nuestro pueblo, ya que las devaluaciones, que es un tema que viene muy a cuento hoy, lo que generan es un inmediato aumento de los precios. Por eso hay una gran paradoja acá, que los que están muy preocupados por la inflación, además en el fondo plantean que hay que devaluar, lo cual es una contradicción y un sinsentido flagrante. En realidad, como decíamos, es un mercado muy marginal por su tamaño. Lo potencian los grandes medios de comunicación que tienen un sentido político, haciendo un oposicionismo vulgar al gobierno nacional, y hay siempre un grupo de especuladores que medran con esta situación. Lo cierto es que, veamos el tema del dólar y de las divisas. Nuestro país el año pasado exportó por 86.000 millones de dólares e importó por 68.000 millones de dólares. Son grandes números. Y tuvimos una balanza comercial favorable de 12.000 millones de dólares. ¿Qué quiero significar? Que toda ese fabuloso movimiento económico y monetario se hace con el dólar oficial. Si sumamos lo que importamos y lo que exportamos, da 140, 150 mil millones, una cifra que seguramente la mayoría de la gente no puede dimensionar, y todo es con el dólar oficial, ¿no es cierto? El otro en realidad no existe desde este enfoque. Y el conjunto de las transacciones de la economía argentina luego se hacen en pesos. Por lo tanto, toda esta cosa que se hace, creo que tiene una clara intención política de los que tienen una visión neoliberal de derecha,
propendientes a que sea devaluada la moneda. Y además utilizan un argumento también, yo diría, muy primitivo. Sube el dólar oficial, perdón, el dólar marginal, el dólar negro, el dólar ilegal, y entonces eso es consecuencia de que hay un atraso cambiario. Es una especie de silogismo aristotélico primitivo, erróneo, falso. Sube el ilegal y eso es porque hay atraso en el oficial. Todo eso es una construcción falaz. Este gobierno viene llevando adelante desde hace ya muchos años lo que denomina la política del dólar administrado, que se da de bruces con esos pronósticos de los sabios esos que ya hace años dijeron que el dólar iba a estar a 10, 20 pesos. ¿Te acordás lo de Broda? 20 lo de Broda pesos, y todos esos sabios que en realidad fueron, durante los 90, los grandes pensadores del neoliberalismo que terminó en el helicóptero. El gobierno ha administrado con gran responsabilidad y con gran eficacia el tema de el manejo, la administración del dólar, porque el dólar efectivamente va cambiando su precio, pero lo va administrando el gobierno. ¿Y por qué digo que es exitoso? Porque con una situación internacional favorable o desfavorable, nosotros seguimos teniendo crecimiento, seguimos teniendo balanza comercial favorable y seguimos teniendo un proceso virtuoso de la economía, más allá que ciertamente el 2012 fue un año de amesetamiento de la economía, producto de la crisis mundial. Por lo tanto, todo este gran escándalo que se hace alrededor del dólar ilegal, creo que no se corresponde con su impacto en la economía real. O sea que cuando dicen esto es un termómetro de la crisis de la economía, esto no es así, digamos, no está midiendo, no está reflejando ningún estado de fiebre de la economía, por decirlo así. No, para nada. Yo lo que creo que, insisto, están queriendo es presionar hacia la ruptura del modelo económico e ir a otro modelo económico, que ese no es otro que el que aquí tuvimos en los 90 en todo el continente y el que hoy hay en Europa, ¿no es cierto? Eso es en el fondo lo que estos economistas están planteando. Algunos lo dicen abiertamente, como Sturzenegger, una de las expresiones claras del macrismo, que dijo en estos días, el dólar no debiera tener techo, el dólar debiera manejarlo el mercado, que es la idea del ultra neoliberalismo, que es la idea de la ortodoxia, que es la devaluación, ¿no es cierto? Creo que eso fracasó, llevó a los pueblos a una situación penosa y que creo que lo que nosotros tenemos que defender es en ese sentido el actual modelo, que otra cosa que no se puede dejar de decir, que con el actual modelo tenemos un stock de divisas ahora de 41.000 millones de dólares, teníamos siempre 43, 44, 45, que es el récord de solvencia en el stock de divisas más importante de la historia argentina. Por lo tanto, todo creo que es una gran ficción. Ahora, el gobierno, por algo, Cristina, llamó a sus principales responsables de la economía a una reunión la semana pasada a raíz de esta escalada del dólar blue. Es decir, que algo se impone frente a esta realidad, ¿no? Yo creo que lo que sí es cierto es que en la economía, como la economía es una ciencia social, es una ciencia del hombre, es la más política quizá de las ciencias, la menos técnica, ¿no es cierto? A pesar de que en Italia hay un gobierno técnico, que es una mentira, los gobiernos son socialistas, revolucionarios, de derecha, fascistas, liberales, radicales, peronistas, técnicos, no sé qué es eso, técnicos, no sé qué es eso. Entonces, impacta todo esto sobre las expectativas de la ciudadanía. Efectivamente, eso es innegable. Y esa expectativa genera esa incertidumbre, lo que vos decías del estrujamiento del corazón. Y entonces actúa sobre las conductas de los ciudadanos, de las empresas, de las pymes, y esas conductas en general llevan a una cosa más hacia adentro, que tiende a que la economía se achique, a guardar la plata, a no invertir, o sea que tiene un impacto, yo diría, de carácter subjetivo de las expectativas, y eso es dañoso. Por eso estimo yo, infiero, que esa reunión a la que vos haces referencia está ligada a este efecto, ¿no? Claro, o sea que algo hay que hacer frente a esa escalada, aun cuando no refleje
un problema real de la economía, aun cuando no le afecte a la economía, porque como vos decías, creo que es un 2% de todo el mercado legal de dólares, es decir, 20 a 25 millones de dólares con un mercado que mueve 600 millones de dólares, el mercado legal. O sea que es nada, es una cosita muy chica. Sin embargo, de alguna manera algo hay que hacer tal vez con esa escalada, ¿no? Sí, hay dos cuestiones. Una que se pueden hacer y creo que se están haciendo, y otras que tienen que ver con los operadores políticos, como vos decías lo de la baña, que no hay cómo impedirlo, y con los medios de comunicación que actúan políticamente y que no hay cómo impedirlo en un marco de un Estado democrático y de libertad de prensa y de expresión como hay en la Argentina. Se están tomando medidas, por ejemplo, cada vez más. Ahora se tomaron medidas para impedir esa maniobra especulativa de que había unos pillos, unos vivos que iban a los casinos de Colonia y de otros casinos, compraban en una ventanilla fichas del casino e iban a la otra ventanilla y las vendían y se hacían de los dólares. Otro tiene que ver con maniobras con el uso de tarjetas de crédito. Ustedes, Jorge, fíjate, nosotros este año 2012, en el mercado legal, ¿no? Legal, se gastaron en turismo 7.000 millones de dólares, entre lo que el Estado le da a la gente, más el consumo de tarjetas de crédito. En realidad, hice una digresión para salir al encuentro de otra cuestión, que es esto del cepo, que ya nadie puede salir, nadie puede viajar. Viajaron 2,5 millones de personas el año pasado. ¿No es cierto? Y siguen los aeropuertos y la hotelería, o sea que todo eso también es una construcción mediática tendiente a desprestigiar estas políticas económicas, vulnerarlas y ir hacia otro modelo. Nada de esto es ingenuo. Pero para redondear lo que vos decías, yo creo que hay una acción deliberada, como estas expresiones políticas, como son los medios de comunicación, que todo el tiempo están, como era con el riesgo país. Claro. ¿Te acordás con el riesgo país que todos los días había un termómetro y que era una situación de verdadero terror, más allá de que la economía era de terror, ¿no es cierto? Crean un clima en la opinión pública que debe ser sancionado políticamente, por lo menos, ¿no? Sí, sumale a eso las otras operaciones especulativas como lo que llaman el contado con liqui, ¿no? Que también es que el gobierno cada vez lo va controlando más y yo diría encareciendo más, que lo va haciendo virtualmente impracticable. Vos fijate esto que le llaman el cepo, que es una falacia esa expresión. El año pasado hubo una fuga de 21.000 millones de dólares y este año de 3.400 millones de dólares. Todo eso por las diversas medidas que tomó el gobierno tendientes a proteger el stock de reservas del país, que en realidad puede tener algún costado antipático como el tema del turismo, pero es la obligación de un gobierno tener un fuerte stock de reserva y en épocas de crisis internacional tan severas como esta, mucho más, que es lo que posibilita que los 68.000 millones de dólares de importaciones se puedan pagar porque en el país hay dólares. Claro. Si no, no se podrían pagar y ahí sí el país se pararía. Claro. Bueno, quiere decir que hay un enfoque, hay un trabajo que se hace sobre el cuidado de los recursos y el cuidado de la economía, que tiene permanentemente como una mirada cuestionadora, pero que tiene sus formas no solo de contenidos y de teoría, digamos así, sino también en la práctica, especulación, presiones para una devaluación. Digo, hay que estar como alerta de todo eso, ¿no? Sí, como decíamos al inicio, todo esto es de todo menos ingenuo, ¿no? Tiene un fin político y económico y ligado a grandes intereses económicos que quieren volver a épocas que con el otro modelo ganaban muchísima más plata que ahora que no la ganan. No es un tema de añoranza, es un tema de intereses económicos. Bueno, hace falta que no haya más ingenuos, digamos. Juan Carlos, muchas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación.
Bueno, está claro que el gobierno ve un país, el que está gestionando realmente, y la oposición ve otro, pero también está claro que Lavagna, exministro de Néstor Kirchner, no es ahora un economista formulando un juicio profesional, es un político lanzado a su campaña de opositor. Desde ese lugar hay que entender cada cosa, cada frase, cada imagen que a usted puede asustarlo que él pronuncia. Bueno, hablando de opositores, en el próximo bloque nos vamos a ocupar de otro ex aliado del gobierno en campaña. Vamos a ver los motivos que menos se han contado para que Hugo Moyano se alejara del oficialismo. En un ratito, después de un anuncio importante. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Hace poco más de 2 meses nos comprometimos con vos a mejorar el subte A. Vas a ver cambios, algunos más grandes, otros más chicos. Juntos estamos trabajando para que cada día viajes mejor. Bienvenidos todos. Hay una suerte de pedagogía periodística que va a tener que ser revisada en algún momento. Se lo explico. Para presentar las noticias políticas, por ejemplo, la mayoría de las veces los periodistas las contamos en términos de protagonistas, como si solo fuera un conflicto, por ejemplo, entre fulano y mengana. Y lo hacemos en parte porque así la noticia se vuelve más digerible para la mayoría de los paladares. Pero hay un problema. Sucede que de esa forma suelen quedar ocultas las tendencias y los factores que actúan sobre esos protagonistas y que los llevan a hacer lo que hacen. Y entonces terminamos por difundir una mirada superficial sobre los hechos políticos. Durante años Hugo Moyano fue presentado por buena parte de la prensa como un personaje prepotente que se lleva por delante a quien se le enfrente y de ese modo hizo crecer a su gremio dentro del mundo sindical y a su propia persona. Muy bien, aun si esa fuera una parte de la realidad, no lo es todo. Su ruptura con el gobierno de Cristina desde los últimos comicios presidenciales de 2011 quedó en el relato de la prensa como un choque de vanidades. Pero hay otra manera de comprender la movida de Moyano, la crisis con el gobierno, tiene que ver con la forma peculiar en que están organizados los sindicatos en la Argentina y con la relación conflictiva que desde hace 2 décadas mantiene el sindicalismo con el Partido Justicialista. Y si queremos tener una apreciación profunda de lo que pasa y entender en serio, eso no podemos soslayarlo. Cuando leí en el anuario 2012 de Le Monde Diplomatique un ensayito del politólogo Andrés Schipani, se me iluminaron razones del conflicto Moyano-gobierno que hasta entonces yo ignoraba. Y como no quería dejar de compartirlo con ustedes, invité al propio Schipani al programa. ¿Cómo te va, Andrés? Muy bien. Muy joven el hombre. Por ahora sí, muchas gracias por invitarme. Claro, bienvenido. Bueno, Andrés Schipani es politólogo y es docente en la Universidad de Berkeley, Estados Unidos. Bueno, para mucha gente Moyano es un dirigente prepotente que estuvo la mayor parte del tiempo con el gobierno, que ahora se dio vuelta. ¿Es todo explicable en términos de la vanidad de Moyano? Siempre en política obviamente hay un poco de vanidades y hay un poco de choque de personalidades y eso un poco se vio en la diferencia de la relación de Moyano con Néstor en comparación con la relación de Moyano con Cristina. Pero me parece que hay una serie de razones de índole más estructural, si se quiere, que también explican esta ruptura, ¿no? Para mí hay 4 principales, ¿no? Una institucional, partidaria, económica y la parte política, que es a la que vos más te referís, ¿no? Ajá. Una razón importante por la cual la CGT hoy se encuentra tan dividida es el hecho curioso de que la CGT en sí misma como institución no tiene tanta gravitación, ¿no? Nosotros tendemos a pensar en la CGT como el lugar en el que todos los sindicalistas quieren estar, ¿no? Sí. Pero en términos institucionales, la CGT tiene poco poder para disciplinar a sus miembros. Si vos lo ves comparado a otras centrales en otros lugares del mundo, la CGT tiene poca capacidad para influir en cómo los gremios en la Argentina se comportan. Te doy un ejemplo. Si vos mirás, por ejemplo, en Suecia, la confederación principal, que es la LO maneja
los fondos de huelga de todos los sindicatos. Entonces cada sindicato, si quiere hacer una huelga, tiene que primero pedir autorización a la dirigencia de la central para utilizar los fondos de huelga. Ajá. Y eso, por supuesto, al que está Le da arriba un de la poder central, enorme al que está arriba. maneja el comportamiento Acá no hay nada de eso. Acá la CGT, digo, el centro de gravitación del sindicalismo, de su poder, Sí. es el gremio por sector económico, ¿no? El jefe del sindicato de taxistas, Ajá. camioneros, ese es el sujeto que maneja el eje de la política sindical. El que está arriba, por supuesto, tiene poder simbólico y alguna que otra prerrogativa, pero no tiene grandes prerrogativas. Ajá, ajá. ¿Cuáles otras razones aparecen ahí? Otra que me parece muy interesante es que en algún punto uno puede decir que de forma no intencionada el kirchnerismo facilitó esta ruptura y tiene que ver con la política económica del kirchnerismo, ¿no? Vos fíjate, hoy el sindicato que compite y que finalmente le gana a Moyano la conducción de la CGT hegemónica son los metalúrgicos, Sí. ¿no es cierto? Ok, los metalúrgicos, un sindicato que históricamente fue muy poderoso, pero que en los 90, junto con el desmantelamiento de la industria metalúrgica, termina con apenas, hacia fines del siglo pasado, con 50.000 miembros. O sea, fue tan poderoso que hubo un Augusto Bandor que en los años 60 habló de hacer un peronismo sin Perón, por ejemplo. Correcto. Y terminó, decís vos, a fin de los 90 con 50.000. 50.000, era un sindicato que parecía que iba a terminar en lo que se llamaría, ¿no?, el basural de la historia, ¿no? Era un Ajá. sindicato, y de repente, con la política, uno puede ser de industrialización de los Kirchner, y sobre todo las políticas de protecciones que se empiezan a aplicar en la segunda parte, la industria metalúrgica crece muchísimo, junto con esas industrias que habían desaparecido cuando termina la ICI, que hoy empiezan a surgir de vuelta, metalúrgicos, textiles, Ajá. y hoy en día la UOM tiene 250.000 miembros, ¿no? O sea, fíjate, un sindicato que al principio de los Kirchner tenía 50.000, Sí. hoy tiene 250.000, y en base a ese volumen numérico, económico, es capaz de disputarle a Moyano la conducción de la CGT. Ajá. Entonces, la idea sería, si los Kirchner no hubieran desarrollado esta política de industrialización, Sí. hoy Moyano seguiría siendo el gremio central en la estructura económica, y la UOM u otros sindicatos serían más bien sindicatos marginales, sindicatos del pasado, ¿no? Ajá, ajá. Esa es la otra razón para ver que se debilitó el peso, la gravitación por lo menos que tenía Camioneros respecto de otros gremios. Hay dos razones más, me parece. Bueno, que se derivó. una es la partidaria, ¿no? Acá me parece que, digo, yo creo que Moyano tiene muchas ambiciones y no creo que el tema de vanidad sea un tema menor, pero hay un tema estructural, ¿no? Que es, luego de la transición al neoliberalismo durante la época de Menem, ¿no? El gran tema de las izquierdas, no solo en Argentina, sino en Uruguay o Brasil, es cómo se renegocia la relación entre sindicatos y partido de izquierda. Ajá. En los 90, el peronismo lo que hizo básicamente fue alejar a los sindicatos, ¿no? Claro. Vos recordás que antes de los 90 estaba la famosa regla del tercio, por la cual un tercio de todos los diputados del justicialismo... Tenía que venir del sindicalismo. Correcto. Eso en los 90 se achica justamente con la idea de poder avanzar en reformas que dañaban Ajá. a la base sindical. Ajá. Eso, paradójicamente, no se modificó demasiado en la época Kirchner, ¿no? Ajá. O sea, si bien los sindicatos en la arena industrial han ganado muchísimo y probablemente más que en ningún otro país de América Latina gobernado por la izquierda, en Argentina el rol de los sindicatos en la política partidaria y en el Estado Sí. es muy menor a lo que vos ves en otros países como Uruguay en el Frente Amplio o incluso el Brasil de Lula. Ajá. Por eso no puede haber un Lula de acá por ahora, digamos. Exacto, es como que en los 90 la rama sindical empieza a decrecer en importancia y lo que empieza a aumentar es lo que se llama la rama territorial del peronismo, ¿no? Ajá. Los caciques territoriales, Ajá. que eran los que en los 90 movían los votos, ¿no? Y que lo siguen moviendo. Ajá. Hoy en día los sindicatos no te dan los votos que te dan los jefes territoriales del PJ. Ajá. Te dan otras cosas, ¿no? Te dan capacidad de movilización, te dan gobernabilidad en la arena económica, pero no te dan votos. Ajá. Y eso de alguna forma llevó a Cristina a no reincorporar a los sindicalistas al partido. Ajá. Con la idea de que ¿para qué los voy a incorporar si en términos electorales No me va a dar resultado. no me reditúa demasiado? Claro. ¿no? Y desde el otro lado, Moyano dice, no tenemos lugar suficiente en las bancas, en las listas, para que los sindicatos tengamos acceso al poder político, ¿no? Correcto, que yo creo que si vos lo mirás en términos comparados de América Latina, no es una ambición desmedida, ¿no? O sea,
como te decía, en Uruguay los sindicatos tienen ministerios. En el gobierno de Lula, que uno puede decir un gobierno no tan pro-sindical en otros sentidos, comparado al gobierno de Kirchner, los sindicalistas tienen puestos en el Parlamento, en los ministerios, en el Banco de Desarrollo Económico y Social, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo en la Argentina con respecto a que el partido no ha logrado reincorporar a los sindicatos a la arena política. Ahora, visto así, todo llevaba a esa división en algún punto. Hay una cuarta motivo, creo, por allí. El cuarto motivo es lo que hablábamos al principio, que es la cuestión política, ¿no? Esta idea de que hay una transición muy fuerte entre lo que es Cristina y Néstor, y básicamente esta idea de Cristina que ha tendido a querer, de alguna forma, autonomizarse frente a los factores de poder del peronismo. Tanto los caciques territoriales, los intendentes, como los sindicatos, ¿no? Y ha querido crear estos nuevos movimientos, como bueno, la Cámpora, Unidos Organizados, etcétera. Y de alguna forma esta ruptura con Moyano tiene que ver, o se inscribe en un marco más grande de ruptura con los factores tradicionales de poder y el intento de la presidenta de crear bases nuevas de apoyo. Bueno, me parece que estos otros costados, por eso realmente valoré muchísimo tu artículo, estos otros costados no son expuestos con claridad a la hora de ver las razones de Moyano, las razones y las sinrazones, ¿no? Bueno, Andrés, muchas gracias, de verdad, y me parece muy lúcido el análisis. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Gracias. Bueno, los trabajadores organizados fueron una pieza clave del proyecto peronista y crecieron tanto que, como yo decía recién, en los años 60 un dirigente metalúrgico, Augusto Bandor, se propuso hacer un peronismo sin Perón. Fracasó, por supuesto, ¿no? Hoy ya no son la columna vertebral del movimiento, incluso un sindicalista que marcó la última década se cruza de vereda y afirma que los peronistas que gobiernan no son peronistas. En otros tiempos hubiera temblado la tierra, ahora ya no. Hasta el próximo miércoles.